Alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a continuar con la práctica número 8, igual con el manejo de funciones con paso de parámetros por referencia. En este punto vamos a tomar como parámetro la práctica desarrollada ya anteriormente, que es la práctica de conversión de temperaturas. Solamente que ahora vamos a trabajar este programa mediante el manejo de dos funciones. Una función va a ser llamada Fahrenheit y otra función la vamos a llamar Kelvin, dado que una vez que el usuario capture la temperatura, esta va a ser considerada como grados Celsius y se le va a mostrar un menú en el cual el usuario va a elegir si la convierte a grados Fahrenheit o convierte a grados Kelvin. Una vez seleccionada esa opción, utilizaremos una estructura switch que va a permitir invocar la función correspondiente, pasando como parámetro la temperatura capturada Celsius. Vamos a trabajar de igual manera otra función de error, la cual ya hemos trabajado en prácticas anteriores, dado que vamos a estar trabajando un switch. Entonces la función error la vamos a invocar cuando se seleccione una opción que no esté considerada en el menú. ¿De acuerdo? Entonces analizamos la primera función que tenemos definida en el programa, se llama Kelvin. ¿Sí? Y tiene como parámetro una variable llamada Celsius, dado que vamos a pasarle como parámetro el dato capturado por el usuario, que es temperatura Celsius. El parámetro está definido de tipo entero, ¿sí? Al igual que la función, que es de tipo entero, por lo tanto van a regresar valores de tipo entero. Como variable local tenemos definida una variable también de tipo entera, ¿sí? Esta variable se llama Kel, nada más para tener la referencia acerca del proceso que se va a trabajar. La variable Kel, a esa variable se le asigna lo que es ya la ecuación de conversión. Esta ecuación de conversión se les proporciona en el documento de la práctica. En este caso es importante hacer la implementación de la fórmula de manera correcta, es decir, uso de paréntesis, prioridad de operadores, etc. Aquí, bueno, la fórmula establece que son 9/5 por el dato de la temperatura Celsius y todo ello por más 32. Aquí reitero la importancia del manejo de paréntesis para que no exista un error al momento de trabajar la conversión. Muy bien, entonces esta ecuación se ejecuta y se asigna el resultado a la variable Kel, la cual es retornada. Esa es la variable que se retorna al momento de invocar la conversión a grados Kelvin. En el caso de la función Fahrenheit, igualmente se llama Fahrenheit, tenemos como parámetro la variable Celsius de tipo entera y la función también es de tipo entera. Como variable local estamos trabajando la variable Fahrenheit, ¿sí? Es de tipo entero y la ecuación es nada más multiplicar los grados Celsius, sumar los grados Celsius más 273. Igual, esto se toma de la fórmula que se les proporciona en la práctica. El resultado se asigna a la variable Fahrenheit, la cual es la que se retorna. Se hace un return a la variable Fahrenheit, que es la que regresa al momento de que se invoca la función. Fahrenheit, como pueden ver, las funciones no están complejas, únicamente ejecutan lo que es el cálculo de la conversión a sus grados correspondientes. Entonces, de esa manera se puede ver que no tiene ninguna complejidad. En el caso de la tercera función es la de error. Esta función es de tipo void, ya lo comentamos, únicamente regresa un mensaje que indica el error en caso de que el usuario haya seleccionado una opción no existente. Después en el programa principal estamos manejando tres variables de tipo entero. Tenemos lo que es la variable temp, que es la que va a almacenar la temperatura capturada por el usuario. Una variable que se llama opción, que es la que se va a trabajar en el switch, que es de tipo entero también. Y una variable que se llama conversión, que es donde vamos a guardar el resultado al momento de mandarlo ya a lo que sería el mensaje de salida. Trabajamos un do while, ¿sí? Igual que en la práctica anterior, para poder estar ejecutando el programa las veces que el usuario desee, hasta que ya termine con la conversión, él decida ya no continuar, el programa finaliza. De otra manera se puede estar ejecutando tantas conversiones el usuario desee. Aquí primero, como se va a plantear un menú de opciones, antes de que el usuario visualice el menú de opciones,
Lo que hacemos es mandar un mensaje por consola que le indique al usuario capturar la temperatura en grados Celsius, ¿sí? Captura la temperatura, se almacena en la variable temp, que es lo que tenemos aquí, y ya lo que sería después mostramos el menú de opciones. En este caso solamente son dos opciones, la de Kelvin y la de Fahrenheit. Lo que selecciona el usuario se guarda en la variable opción, que es la que se transfiere al switch. En el switch obviamente solamente manejamos para este efecto dos casos, el caso 1 y el caso 2. En el case 1 trabajamos lo que sería la conversión a grados Kelvin. Por lo tanto, si el usuario eligió la opción 1, en el case 1 tenemos la invocación a la función Kelvin, ¿sí? Pasando como parámetro la variable temp, que sería donde el usuario capturó sus grados centígrados. Entonces aquí viene la invocación de grados Kelvin y bueno, en la función grados Kelvin se recibe lo que sería la temperatura en Celsius y se hace la conversión. Una vez hecho el cálculo, se regresa el control al programa principal, pero aquí ya queda asignado en la variable conversión, ya queda asignado el valor de la conversión realizada. Para mostrarle al usuario ya el resultado, estamos generando un mensaje de salida en donde concatenamos la temperatura capturada del usuario, ¿sí? Y concatenamos también la variable del resultado de la conversión, de tal manera que el mensaje diría X grados centígrados es equivalente a Y grados Kelvin, ¿sí? Un mensaje ya donde se puede ver tantos grados capturados del usuario equivalen a tantos del Kelvin. En el case 2 tenemos la misma lógica, ¿sí? Invocamos la función Fahrenheit pasando como parámetro temp y el resultado se asigna a la variable conversión, ¿sí? Y de igual manera se manda el mensaje ya concatenado donde mandamos cuántos grados centígrados son equivalentes a cuántos grados Fahrenheit. En el default ya vimos también, tenemos la función error, que es la que es invocada cuando se elige una opción que no corresponda a ninguno de los case e indica que el error es precisamente ese, que está fuera de los case considerados. Ya para finalizar, después del switch tenemos un mensaje por consola donde se le da la indicación al usuario si desea continuar con otra conversión o desea terminar ya con el programa, y tenemos nuestro while. En este caso, bueno, se captura la respuesta en la variable resp y la condicional compuesta, ¿sí? Del while, donde ya sea que conteste S minúscula o conteste S mayúscula, ¿sí? El programa puede continuar, de otra manera termina, ¿sí? Les recordamos que no tiene este programa no tiene la función get, dado que cuando llega al punto donde solicita la respuesta del usuario de que si desea continuar o no, es ahí donde el programa se detiene esperando la respuesta y pues podemos visualizar el resultado. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la lógica del programa para la práctica 8, convertidor de temperaturas utilizando funciones con paso de parámetros. Si hacemos la compilación podemos ver que no hay error y podemos por lo tanto ir a la ejecución para visualizar cómo trabaja el programa. Aquí nos viene ya el mensaje de capture grados Celsius. Podemos capturar una temperatura en Celsius y después nos muestra el menú donde elegimos bajo qué temperatura queremos hacer la conversión. Elegimos la 1, que es Kelvin, y nos muestra la leyenda que les comenté, el mensaje donde concatenamos las dos variables. Empezamos con la variable que capturó el usuario, que son 8 grados centígrados, y se concatena el mensaje es equivalente a, y ya lo que es el resultado de la conversión, 40 grados Kelvin. ¿De acuerdo? De esa manera aparece 80 grados centígrados es equivalente a 40 grados Kelvin. Y vamos a ponerle que sí para continuar en el programa, y ahora vamos a capturar nuevamente una temperatura en Celsius y vamos a elegir grados Fahrenheit. Para igual manera podemos ver lo que es la concatenación. 10 grados centígrados es equivalente a 283 grados Fahrenheit. ¿Sí? Vamos a continuar con otra temperatura. Vamos a poner una 50 grados. ¿Sí? Y ahora vamos a elegir una opción que no existe. ¿De acuerdo? Un 3 y la opción no existe. En este caso el dato capturado en Celsius, ¿sí? Se pierde, y lo que nos permite únicamente es
volver a capturar el número, ¿desea capturar tu número? Sí, repetimos y de esta manera, bueno, pues elegimos ahora sí alguna de las dos opciones correctas, ¿de acuerdo? Si corriésemos este programa por partes, bueno, pues veríamos de igual manera cómo son invocadas las funciones desde el programa principal y regresando el control al mismo. Bueno, entonces nada más les invito a que hagan el análisis correspondiente del problema, chequen el programa, analicen la forma como se estructuró y bueno, de ser pertinente les recomiendo hacer la documentación del código de tal manera que ustedes puedan comprender línea a línea cuál es el objeto de cada una y bueno, cómo se comporta o cómo fue estructurada la lógica. Entonces, bueno, con este programa damos por terminada ya la solución de la práctica número 8 y para pasar ahora a la práctica 9 y final de nuestra unidad. Entonces sería todo, muchas gracias.